Hoy tenemos la clase número 5. Hoy tenemos la clase número 5, así que qué bueno que hoy podemos conectarnos. El próximo lunes tendremos nuestra última clase. Gracias ahí por estar acá conectados el día de hoy. Creo que va a ser una clase bastante interesante y pues muy importante, ¿verdad? Por el área que vamos a hablar hoy, que es el área de las emociones. Así que pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que esté con nosotros en este tiempo para poder iniciar la clase de hoy. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, privilegio y la oportunidad que nos das de poder, Padre, conectarnos, Padre, por este medio. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida y por eso, Dios, queremos adorarte, queremos ser verdaderos adoradores, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo, Dios, tu majestad y tu soberanía. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre, a poder aprender en esta clase y poder, Padre, llenarnos de ti y aprender más de ti el día de hoy, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad y tu bondad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ok, gracias. Pues bueno, vamos a compartir pantalla para ver la clase de hoy. La clase de hoy vamos a hablar sobre un tema pues que tiene que ver con la adoración y que hemos tocado de una u otra manera en, en, en estas clases y que pues siempre está ahí incluida de una u otra manera, ¿verdad? Está incluido ahí ese tema de una u otra forma, ¿no? El tema de las emociones. Y es lo que hoy vamos a hablar, las emociones y la adoración, el papel que las emociones juegan con respecto a la adoración. ¿Cuál es el papel que las emociones juegan en la adoración? Entonces, ese será nuestro tema del día de hoy. Espero pues que igual en cualquier momento tienen alguna duda o quieren compartir, pueden interrumpir sin ningún problema. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos, que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, algún objeto, algún lugar, entre otros. O sea, la emoción es una reacción, ¿verdad? Es una reacción, como bien dice acá, esta definición es una reacción orgánica que las personas experimentamos, ¿verdad? Cuando pues respondemos a ciertos estímulos desde niños, ¿verdad? Esas emociones pueden verse a través de nuestras reacciones o las reacciones que hemos tenido hacia algo que verdaderamente nos gusta, nos importa o pues nos afecta. ¿Verdad? Porque como sabemos hay emociones positivas y negativas. La palabra emoción, ¿verdad? Viene del latín emotio, que significa movimiento, significa impulso. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que nosotros veamos que así como respondemos emocionalmente hacia una persona, hacia un familiar, hacia una situación, ¿verdad? Así respondemos también a Dios, ¿verdad? A Dios, a la música, a la adoración. Entonces las emociones no las podemos quitar, ¿verdad? No podemos decir las emociones, debemos de sacarlas, ¿verdad? Y es lo que hoy vamos a poder estar platicando brevemente. La adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos, ¿verdad? Esta es una definición de Luis Giglio, ¿verdad? Que es un escritor. Y él habla, ¿no? De que esa es la definición más básica, es nuestra respuesta a algo que adoramos. Eso es la adoración. O sea, algo que nos gusta, algo que valoramos, lo adoramos por decirlo de alguna manera, o sea, le rendimos cierta adoración. Lo vemos a las personas, a los hombres con un equipo de fútbol, ¿verdad? Con una película, con una situación o con un auto, con una persona, ¿verdad? O con las mujeres tal vez con una situación familiar, con un vestido, tal vez una casa, las plantas, todo lo que valoramos, vamos de una u otra manera a exaltarlo.
¿verdad? Y esa es la definición más básica y elemental, ¿no? Que describe la adoración que todo el mundo hace. O sea, todos de una u otra manera somos adoradores. El punto es que a veces no adoramos a Dios, sino adoramos otras cosas que no son Dios. Pero estamos hablando de esa definición. Entonces la emoción es una respuesta. Y si la adoración es una respuesta, pues definitivamente van a estar unidas, van a estar relacionadas la una con la otra, ¿verdad? La una con la otra. Van a estar ahí relacionándose en cada momento, cuando estamos adorando y cuando estamos cantando. Vamos a ver algunas escrituras que nos muestran de ciertos pasajes que nos enseñan elementos o momentos donde hubo adoración, ¿verdad? Donde hubo adoración, donde se adoraba a Dios, donde hubo emoción, perdón, donde hubo adoración, pero también donde hubo emoción. Entonces vamos a ver algunos elementos ahí, ¿verdad? Donde hubo esa emoción. Entonces vemos en Nehemías 8:6, dice. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. ¿Sí? Aquí hubo un momento muy emotivo eh, que que sucedió en esta época de Nehemías, después de la construcción de la muralla, se empezó a retomar la adoración, ¿verdad? Llega el maestro Esdras, ¿verdad? Llega el maestro Esdras con un grupo de personas que tenían diferentes roles. Entonces están en este momento leyendo las escrituras, están en una reunión pública. Entonces dice que Esdras bendijo al Señor el gran Dios. O sea, él dio un sermón o una exhortación y dio una gran bendición al Señor. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? La respuesta del pueblo fue espontánea y dice que el pueblo decía, amén, amén, así sea, así sea. Mientras dice, alzaban las manos, luego dice, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra, ¿verdad? O sea, se tiraron al piso y pusieron su frente en el piso, su cara en el piso y esa fue su acto de adoración. Pero vemos que no son actos fríos, ¿verdad? Cuando leemos el contexto, hay lágrimas, hay muchas emociones que están ahí sucediendo porque era un momento muy emotivo. Entonces las emociones están presentes en este momento, en esta escena, ¿no? Que vemos en la Biblia. Aquí hay otra escritura, el Salmo 47 del 1 al 2. Aquí nos dan varios ejemplos. Batan palmas, que es básicamente aplaudir pueblos todos. Aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Entonces aquí vemos el salmo, como muchos salmos, nos instan a aclamar, ¿verdad? Con voz de júbilo, es decir, gritando, ¿verdad? Y voz de júbilo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se imaginan, no? La voz de júbilo. ¿Qué imaginan ustedes cuando la Biblia habla de voz de júbilo? Como una alegría inmensa, sí, Ujú. bien emotivo, alto, es lo que pienso, Mm. Paulo. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Tal vez un canto alegre, gozoso de la persona. Ujú. Gracias. Sí, o sea, representa eso, ¿no? Júbilo, un gozo muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Entonces, obviamente no, a menos de que seas un buen actor, ¿verdad? Pero no puedes tener júbilo si no hay emociones que estén en tu interior, ¿verdad? Que no, que te muevan a gritar, que te muevan a emocionarte, ¿no? De una manera muy fuerte. Y eso es lo que el Salmo insta, ¿verdad? A aclamar a Dios no de una manera fría,
Si se dan cuenta, dice, aclamen a Dios y luego nos da cómo hay que aclamarlo. Dice, con voz de júbilo. ¿Verdad? O sea, Con entusiasmo. Es que no sé cómo levantar la mano, perdón. ¿verdad? Sí, Sara, ¿quieres decir algo? Perdón, es que no sé cómo levantar la mano aquí en esto, pero es como una voz llena de entusiasmo. Una voz llena de entusiasmo. Correcto, gracias. Así es, muchas gracias. Entonces, esto es lo que vemos, o sea, las emociones son parte de. Veamos una última escritura en Mateo 21 del 8 al 9. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, de nuevo, pues la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, vemos también esta parte de las emociones. Gritaban, dice la escritura, ¿no? Gritaban, o sea, había un júbilo, había emoción, ¿verdad? Tal vez no había mucho entendimiento, ¿no? Porque de pronto podrían imaginarse, pues, ese Mesías que iba a derrocar a los romanos. Pero había mucha emoción y las emociones están ahí. Entonces es algo que vemos en la Biblia, que no podemos quitar las emociones, ¿verdad? De nuestra adoración. ¿Qué elementos básicos vemos en la Biblia? Un elemento básico es postrarse, ¿verdad? Es arrodillarse o poner, como vemos en la primera escritura, el rostro en tierra, ¿verdad? Es el concepto céntrico de la adoración, porque adoración significa eso, ¿verdad? Agacharse. Esa es la definición, digamos, literal de la palabra, ¿verdad? Es agacharse. Por eso a veces se mezcla en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Verdad? Y usan una palabra para poder explicar mejor en las traducciones. Dice, se arrodillaron y adoraron, o se postraron y adoraron, pero realmente solo usa una palabra, porque adorar tiene como esa definición, ¿verdad? Una definición céntrica es postrarse. Pero también vemos aclamaciones, ¿verdad? Expresiones de alegría, expresiones de júbilo, palmas, alzar la voz, ¿verdad? O sea, gritar. Vemos que están esos elementos básicos de la adoración. También no es muy común, pero aparecen ejemplos de la danza, ¿verdad? Solamente aparecen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En varios Éxodo 15, cuando salen de Egipto, Jueces 11, Segunda de Samuel, cuando regresa el arca. ¿Verdad? Entonces, y también hay referencias a danzas relacionadas con idolatría y con actos no cultuales, significa que no tienen que ver con Dios. Aquí hay algunos ejemplos, pero son básicamente como esos elementos básicos, ¿no? Que tienen que ver con las emociones, ¿no? O sea, una persona emocionada no se va a quedar estática, ¿verdad? Va a tener alguna reacción, ya sea llorar, ya sea gritar, ya sea moverse, o sea, porque la emoción va a estar ahí. Entonces son elementos básicos, ¿verdad? Hasta donde vamos, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ok, continuemos. Hay otro elemento importante que tiene que ver con la adoración y son estos actos de contrición. O sea, actos de contrición son arrepentimientos profundos, ¿no? ¿Verdad? O es humillación delante de Dios. Este también es una emoción fuerte y que tiene que ver pues con un rendirse a Dios. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Salmo 51:17. ¿Verdad? Vemos acá que en esta restauración de su vida espiritual de este David, ¿verdad? Él dice, o sea, los sacrificios al Señor
pues son ese espíritu, ese corazón quebrantado delante de Él. ¿Verdad? Eso también tiene que ver con las emociones y es un acto de adoración. Job 42:6 dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces ese es un acto de adoración. ¿Verdad? Un acto de adoración es cuando nos humillamos delante de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando reconocemos nuestra posición eh, alejada de Dios y nos humillamos. Eso es un acto de adoración que incluye emociones. No es algo frío, no es algo lógico, no es algo solamente eh, hacerlo por hacerlo, sino tiene que haber emociones, tiene que haber un mover en nuestro interior, ¿verdad? Y eso es la importancia de las emociones. Jonás 3:5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron a y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Verdad? Entonces vemos estos ejemplos, ¿verdad? De estos actos, de contrición, de arrepentimiento. Todo eso tiene que ver con adoración. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos? Que la adoración es mucho más que solo cantar, ¿no? Es cantar, obviamente, pero es mucho más. Es cuando vamos a la presencia de Dios, nos humillamos, lo adoramos, nos arrepentimos, pedimos perdón, reconocemos nuestras faltas. Eso es un acto de adoración. Entonces, algunas cosas que vamos a ver, pues ya vimos algunos contextos bíblicos sobre esto. Entonces, vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar. Dice acá, todo esto es de un documento de editorial ECCAD, Teología del Culto, lección 19. Dice, en el culto, o sea, en nuestros servicios o en los servicios, se tiene el derecho y el deber de adorar al Señor, aclamar con júbilo, en armónica espontaneidad y exteriorizar las emociones de manera sincera y con orden. Vamos a ver algunos pasajes más adelante. El fundamento para poner en práctica nuestras expresiones en el culto deben hallarse en las escrituras, en lugar de nuestras preferencias o nuestras personalidades. Extrovertidos e introvertidos, jóvenes y ancianos, educados e iletrados. Todos los creyentes somos llamados a adorar a Dios con todo nuestro ser, externando nuestras actitudes y sentimientos para la alabanza y la gloria de Dios. Entonces aquí, en este fragmento, ¿no? De este documento, habla de que todos tenemos el derecho y el deber de adorar al Señor, ¿verdad? Y que hay que hacerlo, pero hay elementos importantes que son, uno de estos es con júbilo en armónica espontaneidad. ¿Qué piensan ustedes de esto? En armónica espontaneidad. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo lo ven? Cuando piensan en armónica espontaneidad. Armónica. ¿Sí, Catherine? ¿Sí, Gracias, Catherine? perdón. Em, Pienso en armónica, en decir que todos tengamos el mismo sentimiento o todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, eso Ujú. creo en armónica. Ok, ¿alguien más? Ok, muy bien, así es exactamente. Tiene que ver con no romper, ¿verdad? La armonía en general, ¿verdad? Porque cuando rompes la armonía en general, ocurren cosas donde afectamos a otros, ¿verdad? Yo creo que los hermanos de Guatemala, me van a entender, pero a veces, pues tenemos una persona que visita la iglesia y pues llega a los servicios regularmente, no es miembro de la iglesia, fue miembro antes, ¿verdad? Y llega de vez en cuando. Es un señor mayor, pero él grita en las canciones, ¿verdad?
él grita y no lleva esa armonía, ¿no? ¿Verdad? A veces ni ese ritmo, ¿no? Y él lo hace espontáneamente, pero no en armonía. Entonces, de pronto a las personas que, bueno, que están cerca, puede afectar, ¿verdad? Puede afectar porque rompe esa armonía, ¿verdad? Que llevamos. Entonces, todos tenemos el derecho y el deber, ¿verdad? De adorar al Señor con júbilo, pero ese no es permiso, ¿verdad? Para hacerlo con desorden, sino tenemos que hacerlo de una manera, uno, sincera y de una manera ordenada. Entonces, yo he hablado con esta persona, le he dicho, mira, bájale, evita, porque uno, no es parte de nuestra cultura gritar de esa manera. La iglesia no gritamos de esa manera, ¿verdad? No estamos gritando de esa forma. Entonces, y afecta a los que están de más. Y él me dice, sí, tienes razón. Y lo corrige y pues obviamente luego le cuesta. Pero eso se trata, ¿no? El fundamento para poner en práctica nuestras expresiones en el culto dice aquí que debe de hallarse en las escrituras. ¿Verdad? Es en la Biblia donde se debe de hallar esas preferencias, no en nuestra personalidad, ¿verdad? Porque algunos son extrovertidos, otros introvertidos, a veces hay jóvenes, hay ancianos, hay educados, hay letrados, ¿verdad? Entonces todos somos diferentes, pero todos somos llamados a adorar a Dios con nuestro ser, externando nuestras actitudes, externando nuestros sentimientos para la alabanza y la gloria de Dios, pero siempre con decoro y con orden. Y eso es muy importante y fundamental. Aquí viene el contraste de las emociones. Hasta donde vamos acá, las emociones no son malas. Las emociones son parte de la adoración. Dios nos hizo como seres emocionales. Jesús mismo era emocional. Vemos Jesús llorar, emocionarse. Entonces nosotros somos personas emocionales, ¿verdad? Pero hay un extremo que es el emocionalismo. Y mire qué curioso esto, eso es parte de un diccionario hispanoamericano de la misión, ¿verdad? Dice, emocionalismo, estado de exaltación emocional que otorga primacía a lo sensible por sobre la razón y el pensamiento lógico. La religiosidad prevaleciente entre los evangélicos en América Latina está marcada fuertemente por el emocionalismo. La expresión emocional de nuestra fe es un componente importante de la espiritualidad, pero llega a ser un factor distorsionante cuando se constituye en un fin en sí mismo. Ok, ¿qué vemos? Esta definición de emocionalismo desde la perspectiva, ¿no? Misionera y también desde la perspectiva cristiana en América Latina, creo que tiene mucho valor. El emocionalismo es un estado donde a las emociones se le da prioridad, se le da primacía. O sea, lo que importa es sentir. O sea, lo que importa es yo sentirme. Entonces, una persona que vive en este emocionalismo, cuando no experimentó, ¿verdad? Esos picos de dopamina, esa emoción en su corazón, a veces personas hasta dicen que es el mover del espíritu. Y no es así. O sea, el mover del espíritu se representa en otras cosas, ¿verdad? Como un cambio de vida. Entonces, pero estas personas, el emocionalismo otorga primacía a lo sensible por sobre la razón y el pensamiento lógico. O sea, el factor de las emociones, que son un componente importante, llega a ser un factor distorsionante para la propia persona, porque la propia persona se siente bien porque se emocionó, se siente bien porque lloró, se siente bien porque se desahogó, se siente bien porque sintió emociones y ese fue su fin al final. Me emocioné, qué increíble, qué mover, pero a veces puede haber estado tan lejos de la razón y tan lejos del pensamiento lógico. Entonces son dos extremos.
lo emocional es correcto, es parte de nosotros y Dios nos lo permite y nos lo regala, pero el emocionalismo es un error, es un extremo incorrecto, ¿verdad? Es un extremo incorrecto, donde lo que se siente es lo que importa, ¿verdad? Mis emociones están por encima de la lógica y de la razón. Hasta en la misma predicación pueden tener este emocionalismo. Esta prédica me emocionó, esta prédica me levantó, ¿no? Me movió, ¿no? Y a veces puede estar solamente siendo una emoción porque no se traduce en cambios, en transformación, ¿verdad? En una vida que está puesta y bien con Dios. Y yo pues he tenido en el pasado, ¿no? Antes de ser discípulo, mis experiencias religiosas en este aspecto y en lo personal, sin caer en generalizar, pero en lo personal yo veía en mi entorno y en mi vida que la gente o buscábamos sentir emociones y que al sentir esas emociones, pues sentíamos que estábamos bien con Dios, pero nuestra vida no lo reflejaba o nuestro entendimiento bíblico no lo reflejaba. No importa si nos decían brinquen, brinquen, ¿verdad? Salten, salten, muévanse, muévanse, ¿verdad? Pero lo que queríamos era sentir y no realmente ser transformados. Entonces, recuerdan que las emociones son una respuesta, ¿ah? No es el fin en sí mismo, no es la meta, simplemente es parte de esa respuesta de adoración. Pero ¿qué piensan del emocionalismo? ¿Cómo lo ven? Habemos de diferentes países, ¿cómo lo ven en su entorno, aún en sus propias iglesias? ¿Cómo lo ven? Vanessa, Perdón, perdón, sí, buenas noches. buenas noches. Yo pienso que es como un exagerar, Ujú, es algo exagerado, pues. Entonces, yo también fui evangélica, pentecostal, ujú, y siento que eso tiene razón en lo que decía hace un momento de que era pura emoción porque no había cambio, no traía cambio. Solo era el momento, la emoción del momento, pero no había un verdadero cambio de vida. ujú. En cambio, cuando yo conocí realmente de la Biblia, lo que dice la Biblia, eso sí trajo cambio a mi vida, no la emoción. Gracias. Gracias por compartir mucho valor tu valiente testimonio, ¿verdad? Porque sí es de mucho valor. Realmente cuando estuviste ahí, puedes ver los dos lados de esto, ¿no? ¿Verdad? Y eso es muy valioso. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Buenas noches. Sí, Sara. Bueno, pienso que pues hay que tener un balance, un equilibrio, Ujú, porque tampoco se puede, yo entiendo el contexto de emocionalismo, como decía, como lo dice tal cual la descripción o la definición, eh, que no se constituya en un fin en sí mismo, la misma emoción, ¿verdad?, que se está experimentando en ese momento. Pero tampoco se puede ir al extremo de no sentir nada, ¿verdad? De que no puedes moverte, de que no puedes levantar tus manos, de que o sea, prácticamente como un robot, ujú, ¿verdad? Porque sería como anular a la persona misma o a las emociones de la persona, ¿no? claro. Entonces, ambos extremos, pues no son parte de una adoración para Dios, porque sí Ujú, es necesario tener un equilibrio. ¿Ya? claro, claro. Somos emoción, tenemos emociones porque somos a imagen de Dios y Ujú, Dios muestra emociones en toda la Biblia. Sin embargo, pues tenemos el raciocinio y también tenemos que tener dominio propio, ¿verdad? ujú, De las mismas, o sea, no se pueden desbordar porque eh, se causaría desorden. ujú. Pero tampoco se puede ir al otro extremo de que se limite a las personas a
no sentir nada, porque no somos emocionales. Entonces creo que debemos de tener un balance en ambos conceptos. Gracias. Gracias por compartir. Claro que sí. Ahí vamos, hacia ahí vamos, ¿verdad? Y bueno, entonces vemos esa parte, ¿no? Que nosotros tenemos que, pues como estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Hay personas pues que queremos aprender, por eso están acá, como tenerlo muy claro, ¿no? Porque cada vez nuestra iglesia de una u otra manera es más abierta y es bueno, ¿verdad? Es muy bueno. ¿Verdad? Que somos más abiertos, ¿verdad? En cuanto a las canciones, en cuanto a la adoración, ¿verdad? En cuanto a las expresiones, ¿verdad? Obviamente, cuando me bauticé hace 20 y pico de años, que alguien levantara las manos para cantar era, este es un evangélico, este es un religioso. O sea, se le regañaba por hacer eso, ¿no? Pero hoy no estamos en ese punto, ¿verdad? No, no estamos ahí, ¿verdad? En ese punto, pero sí es fundamental, ¿verdad? El estar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestros pensamientos, pues primero con nosotros mismos, ¿no? ¿Verdad? Entendiendo que a veces uno quiere sentir. Uno quiere emocionarse y a veces uno lo necesita, pero tiene que tener, como decía Sara, un balance, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Cuando la emoción se convierte en emocionalismo, ¿ok? ¿Cuándo pasa eso? Cuando una emoción que es correcta, una emoción que es válida y agradable al Señor se convierte en emocionalismo. Primero, cuando la emoción se convierte en un fin en sí mismo. O sea, que lo único que importa es sentir, ¿verdad? Entonces, cuando tú escuches a alguien que dice, no, es que hoy a mí no me llenó la alabanza, pues tú con amor le puedes preguntar, ¿y qué era lo que tú esperabas? O sea, ¿por qué no te llenó la alabanza? No, porque es que estas canciones no son mis favoritas. Entonces tú le dices, no, pues mira, o sea, realmente no es lo correcto pensar de esa manera, porque las canciones no son para nosotros, son para Dios. ¿Verdad? Y revisemos, mira las canciones que cantamos hoy, alaban a Dios, dicen esto y aquello del Señor. Entonces, la emoción no debe de convertirse en un fin en sí mismo. Yo creo que no, yo no me emociono todos los domingos, ¿verdad? Tengo que ser honesto. Yo no todos los domingos siento emociones. Hay domingos que sí, como en mis tiempos con Dios. Yo no lloro todos mis tiempos con Dios o no me emociono en todos mis tiempos con Dios, ¿verdad? Pero algunos sí. Yo siempre digo, ¿verdad? Que es como cuando uno va a poner la luz en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Abre el hoyo, abren el hoyo, ponen el poste, ponen el cable y esperan, ¿verdad? Y ¡pum! Un día viene la luz y así pasa, ¿no? No siempre sentimos. Entonces, no debemos de sentirnos mal por no sentir siempre, ¿verdad? Pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, pues obviamente nos vamos a empezar a cuestionar. ¿Por qué no siento? Yo he conocido personas cercanas a mí que se han ido de la iglesia porque sienten que la alabanza no los llena. ¿Verdad? Y fueron a un culto, a un servicio, a otra iglesia, y sus emociones fueron movidas y sienten, aquí sí está Dios, porque me emocioné, porque sentí. Cambio allá donde están ustedes, no siento lo mismo. Eso ocurre cuando las emociones se convierten en un fin. También la gente se estresa por causa de la emoción. Una emoción que no es correcta es una emoción que nos va a llevar al estrés, que no nos va a hacer salir felices o contentos, ¿verdad? Sino estresados, ¿verdad? Entonces, las emociones pueden moverse hacia ese punto. También cuando una emoción se convierte en emocionalismo, cuando no produce fruto, cuando solamente es, es una emoción, pero no hay cambios, ¿verdad? Pero no produce un cambio, no produce transformación. Entonces ahí esas emociones, pues la verdad no sirven para nada, ¿verdad? Si no nos llevan a transformar nuestra vida.
Y también es emocionalismo cuando no responde a la palabra de Dios, cuando no responde a la Biblia, o sea, cuando esta emoción no responde a algo que viene de la palabra de Dios, porque recuerden que eso es importante. El problema con la música y la ventaja de la música es que la música mueve las emociones. Las notas, los acordes tienen esa peculiaridad, buena y mala. ¿Cuántas canciones, verdad, en inglés nos hemos emocionado y ni sabemos lo que dice? Y dices, ay, que esta canción, cómo me gusta, uy, qué recuerdos me trae, cómo me emociona esta canción. ¿Y qué dice? Pues no sé, ¿verdad? Entonces, pero las notas, los acordes, los cambios de estrofa a coro, ¿verdad? No tocan, tienen esa peculiaridad. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos emocionarnos por eso, pero no estamos respondiendo a lo que dice la letra de la canción, a lo que expresa la letra. Nos puede emocionar el ritmo, nos puede emocionar esta canción, qué animante, qué alegre, ¿verdad? Pero no está siendo ni siquiera analizada la letra. Entonces ahí, eso es emocionalismo. También las emociones se convierten en emocionalismo cuando son usadas para mover a las personas a una conversión, ¿verdad? Y que ocurre mucho, pues obviamente, en las iglesias evangélicas, en los encuentros o retiros. Yo fui a varios, ya, como católico y como evangélico. Y yo recuerdo un retiro, yo estaba en secundaria, fue un retiro católico, yo estudié en un colegio católico y fuimos al retiro y pusieron un cuadro de Jesús, ¿verdad? Y empezaron a poner música y empezó ahí alguien a cantar, ¿verdad? Y empezaron a hablar de la muerte de Jesús y a todos se nos dio una espina en la mano. Entonces todos íbamos, teníamos que pasar al frente y meterle la espina en la frente al cuadro de Jesús. Y adentro ellos pusieron pintura. Dentro de la frente era duroport y lo llenaron de pintura. Entonces cuando uno metía, ¿verdad? Te decían que la sacaras y mirabas la espina roja, ¿no? Y era una lloradera, ¿no? Imagínense jovencitos de 14, 15 años, o sea, llorando, 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 ¿verdad? Y estaba moviendo nuestras emociones para una conversión que, si bien es cierto, nunca sucedió, nunca pasó, porque estaba motivada en las emociones y no en el entendimiento del pecado y de la palabra de Dios. Y también, obviamente, es un emocionalismo cuando sirven para manipular a las personas para hacer algo, como ofrendar, ¿verdad? Como hacer esto o aquello. Entonces las emociones son buenas, pero también son peligrosas y también son usadas por personas malas o ignorantes. Entonces tenemos que tener con claridad eh, y a veces no va a ser tan fácil, pero ver que el emocionalismo nos puede afectar, ¿verdad? Y que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Si ustedes están en ministerios de alabanza y adoración, su tarea es mostrar emoción, obviamente, mostrar reverencia, mostrar respeto, pero no convertirse en actores, sino personas que están buscando a Dios y tienen una tan buena relación con Dios y están tan bien en su relación con Dios que cuando pasan, ¿verdad? Al frente a tocar o cantar, su corazón está sintiendo lo que están haciendo y diciendo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Entonces, como decía Sara, sí, Vanessa, ¿alguien quiere compartir? Yo, Paulo, perdón, solo tengo una duda. Em, en la presentación pasada, o sea, de esta, la que estábamos, dice la emoción no trae fruto. Sí, la Ujú. emoción no produce fruto. Entonces mi duda es, ¿qué clase de fruto tendría que dar una buena alabanza? Ok.
Sí, cuando hablamos de fruto no estamos hablando de convertir personas ni nada de eso, sino de los frutos del Espíritu Santo. O sea, una persona que está adorando y que está emocionada en su adoración, se debe notar en su diario vivir. ¿Sí? En su diario vivir. Y eso es, o sea, es lo que hablamos, una emoción que no produce fruto, o sea, una persona que el domingo está cantando, llorando, levantando las manos y que los demás la ven y dicen, wow, ¿no? Qué emoción, o sea, qué profundidad de adoración. Pero llega a su casa a pelear con su esposa, pero trata mal a sus hijos, pero es un mal empleado, ¿verdad? Pero miente. No es una emoción correcta, eso es emocionalismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fruto, hablamos de cambios, de transformación, de mejorar en nuestra vida. Un buen adorador debería de conocer mejor a Dios, ¿verdad? Como lo vimos en la primera clase, conocer mejor a Dios y eso lo va a transformar y lo va a mejorar, ¿verdad? No sé si ahí respondo Mm, la pregunta. sí, gracias, Paulo. Ok, con gusto, con gusto. Entonces lo que necesitamos es, como decía Sara, un equilibrio. Necesitamos el equilibrio correcto, ¿verdad? La frialdad es mala, ¿verdad? Es mala, o sea, no es el lugar correcto, ¿verdad? El estar siendo fríos, ¿verdad? El no tener emociones, o sea, no, yo no imagino así a Jesús, ¿no? ¿Verdad? Ese es un extremo malo. ¿Verdad? Mal, o sea, y limitar a las personas, creo que nosotros necesitamos ser más profundos, ¿no? En nuestras iglesias, pero, perdón, cuando vemos a alguien emocional, solamente debemos, y nos entra duda, ¿no? ¿Verdad? De que si está siendo honesto, simplemente debemos de preguntar, mira, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Es algo que te gusta? ¿Lo sientes en tu corazón? ¿Es parte de tu personalidad? ¿Verdad? Y si es así, hay que dejarle, ¿verdad? Y darle, obviamente, en la ecuanimidad, ¿no? Que ya vimos, sin romper, ¿verdad? O sin afectar a los que están en su entorno. Pero el equilibrio es bueno, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser fríos, ¿verdad? Pero tampoco ser, tener ese emocionalismo. ¿Sí, Sara? Una consulta. Eh, Usted comentaba que hay una persona en la congregación en Guatemala que grita, ¿verdad? O sea, grita Ujú. con la letra de la canción o es que pega un grito eh, estremecedor Sí. y en ese si eso sucede, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo ayudar a la persona a, pues, a mantener la armonía dentro de la congregación? Usted comentó que usted ha conversado con él, pero en ese momento se le interviene o simplemente se le deja como No, yo así. creo que hay que insistir, ¿no? ¿Verdad? Nuestra actitud no ha sido prohibírselo, ¿verdad? Mm, No ha sido como, mira, si vas a venir aquí, no hagas eso, no ha llegado como a ese nivel, ¿no? Pero por lo menos yo sé que otros hermanos, yo también le he hablado, ¿verdad? Porque sí, y no grita a veces, o sea, es como, ¿cómo te explico, no? Como ni se sabe la letra de la canción. Entonces, ¿qué hace, verdad? Digamos que la palabra, la estrofa termina en amor y él grita, y ya cuando vamos en la siguiente estrofa, ya casi, y él grita, amor, ¿verdad? Así, ese es básicamente, pero ya no ni canta, o sea, no se sabe la letra, ¿verdad? Entonces, ya es una persona mayor, ¿no? Que tiene también sus problemas, pero no guarda esa ecuanimidad. Entonces, lo que hemos tratado, pues, es hablarle, e insistir, ¿ya? Insistir, insistir, y como te digo, por rato lo corrige y lo cuida y todo, pero como es tan parte de su naturaleza, vuelve otra vez. ¿Verdad? Es un caso particular, ¿verdad? Es un caso particular. Nos ha sucedido que hemos tenido, en el caso algunas veces de los jóvenes,
¿verdad? Que de pronto brincan, de pronto saltan, ¿verdad? Y han tratado pues de decir, no, mira, eso nosotros no lo hacemos y de como de prohibírselo, ¿no? Pero creo que no estamos mientras no afecte, ¿verdad? A los que están a su alrededor, ¿verdad? Que son las personas que podrían sentirse afectadas, ¿verdad? Pero cuando afecta, pues nosotros con amor, con humildad, pues tenemos que acercarnos y estudiar, hablarles, o sea, que no sea solamente que a mí no me gusta tu estilo, ¿no? Sino enseñarles cosas como lo que hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? De que sea algo que venga de tu entendimiento, de que estás meditando, de que te mueve y que tu vida también lo refleja, ¿no? Que eso es importante, ¿verdad? Sí, otra pregunta, no sé si ya terminamos. ¿Está bien, Sara, o hay otra pregunta? Sí, otra pregunta. Es con respecto a cuando David danza Sí. y la segunda de Samuel, y que la hija lo critica, ¿verdad? Y lo desprecia. Este, Cuando una persona, qué sé yo, está en la iglesia y está muy emocionada cantando y te dijera que David lo hacía, ¿cómo le responderías? Ujú. Bueno, uno, David no lo hizo en el culto, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? David no lo hizo dentro del templo, ¿verdad? Él no iba a entrar en calzoncillo al templo jamás. Bueno, no había templo todavía, pero en el santuario él no iba a entrar de esa manera, ¿verdad? Él lo hizo en otro contexto, ¿verdad? En el contexto de un desfile, ¿verdad? Un desfile donde traían el arca, ¿verdad? Y era tal su júbilo, él era un hombre muy emocional. Era tal su júbilo, ¿verdad? Que él no hallaba cómo expresar su júbilo de una manera externa y lo hizo pues danzando y prácticamente desnudándose, ¿verdad? Entonces, no lo hizo dentro del contexto del culto, de un servicio, de la adoración dentro del santuario, ¿verdad? Yo creo que ese es un argumento válido para decir, mira, David lo hizo, pero no lo hizo en la iglesia, pues no lo hizo en el santuario, no lo hizo en una fiesta de adoración, lo hizo como en un desfile, como un acto de júbilo, de alegría, y también es algo que es muy importante, ¿verdad? En las doctrinas bíblicas es que por un versículo o por un pasaje no podemos hacer una doctrina, Sí, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Porque él bailó, todos tenemos que bailar, ¿verdad? No hay una doctrina sobre eso. Entonces yo creo que ese es un argumento válido, el lugar en el que David lo hizo, ¿verdad? Y yo no creo que solo a Mical le trajo un poco de desprecio o de sorpresa, creo que fue a varios, ¿verdad? Porque no era algo común, ¿verdad? No era algo común. ¿Verdad? Él era el rey, él pues, lo hizo porque también era el rey, pero es un contexto diferente. Entonces yo creo que eso es fundamental para enseñar, ¿verdad? Siempre leer el contexto, mira, fue una vez, no vuelves a ver a David haciendo esto, no lo ves en sus salmos, puedes leer sus salmos y él no insta, no es algo que tal vez lo menciona, pero no es algo común, no es algo que está presente en cada pasaje, ¿verdad? Entonces, Sí, eso. es que le pueden decir, o sea, a una persona que a veces es religiosa, ¿no? Que conoce las escrituras y puede salir con ese argumento. Entonces, quería saber Claro. qué puede uno responder porque al final, como dice Mical, murió sin tener hijos, ¿verdad? Entonces era como la escritura como que dice que como ya lo despreció, entonces Dios la castigó sin tener Ujú. hijos, ¿no? Entonces Sí. la interpretación de la escritura es muy delicada, ¿no? Con respecto a cómo David danzó y cómo él, pues, se expresó porque estaba feliz de que lo había elegido como rey. Mm. Eh, y pues a veces se puede tomar esa situación como una regla, ¿no? O sea, como algo que yo puedo hacer porque
el rey David lo hizo, ¿no? Claro, claro, pero no ¿Eres es tú para así. decirme que no lo haga, verdad? Entonces, Ujú. puede uno encontrarse con personas así Sí, y pues, definitivamente. Buen comentario, gracias. Vi a alguien más que quería compartir. No sé si estoy bien o estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces el equilibrio es fundamental. Romanos 12:1 nos da un equilibrio. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santo, aceptable a Dios. Permítame un segundo. Repito, dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces aquí es fundamental esta palabrita, ¿verdad? Esta palabrita, ¿verdad? Que viene en esta oración, que es el culto racional de ustedes. O sea, algo que tiene que ver esta palabra, tiene que ver con lógica, ¿verdad? Tiene que ver con el uso del pensamiento. O sea, la adoración no se puede sustentar en las emociones. Eso sería garrafal. La adoración se debe sustentar en la razón, en el conocimiento de Dios. Y las emociones pueden ser parte de ese elemento, ¿verdad? De esa adoración, pero la adoración no puede sustentarse en las emociones, sino en el culto racional, ¿verdad? Cuando habla de culto, ¿qué es? Adoración, ¿verdad? De un culto racional de ustedes. Entonces, un culto donde todo es emoción, donde todo es grito, donde no se lee la escritura en su contexto, donde no se estudia la palabra de Dios, donde la música está detrás de cada oración, de cada cosita, y ahí viene la música para mover emociones, no está poniendo en práctica esta escritura, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. 1 Corintios 14, del 39 al 40, dice, por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden, ¿verdad? Pues el tema de las lenguas, pues lo podemos tratar en otro momento, pero está hablando del contexto de qué? Del culto, ¿verdad? Del servicio. De eso está hablando, de ese contexto. Entonces, ¿qué dice? Que no prohibamos, ¿verdad? O sea, si alguien quiere levantar las manos, si alguien pues, quiere moverse un poquito ahí en su lugar, ¿verdad? No prohibamos, pero todo dice acá cómo se debe de hacer, decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces siempre esa parte, ¿no? De la armonía, ¿no? De la decencia, del orden. Y pues obviamente yo fui a lugares donde la adoración era todo menos ordenada. Era un desorden terrible, o sea, un estrés y no se sabe ni cuándo empieza ni cuándo termina. Solo se sabe cuándo empieza el servicio, perdón, pero nunca se va a saber cuándo termina, ¿verdad? Porque no hay orden, no se hace de la manera que la Biblia lo enseña, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. En conclusión, ¿verdad? Pues la adoración comienza con Dios y su palabra. Esa es la base de la pirámide, ¿verdad? Dios y su palabra. La adoración es una respuesta, ¿verdad? Y dentro de esa adoración, de esa respuesta, las emociones son fundamentales. Y número tres, el fruto de la adoración debe de ser la transformación. Es un buen adorador, hermano, o sea, la misma expectativa de que se tiene de un predicador se debe de tener de un adorador. ¿Verdad? ¿Qué esperas de un maestro? ¿Qué esperas de alguien que estudia mucho su Biblia? Que la ponga en práctica, ¿verdad? Que la viva. Eso esperamos de ellos o de nosotros. Pero es la misma expectativa para un adorador, porque un adorador está adorando al Dios que conoce. Por eso un adorador tiene que ser un teólogo, alguien que estudia su Biblia y que conoce la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser el fruto? El fruto de esa adoración va a ser el cambio, la transformación y la renovación de su vida. Amén. Hermanos, esto les quería compartir el día de hoy. Espero pues que sea de utilidad, ¿verdad? En este tema tan importante de las emociones.
En alguno de los libros que les compartí está el de uno de los escritores que cité hoy, Louis Fliglio, no puedo pronunciar su apellido. Ahí está uno de esos sus libros, creo que puede ser una muy buena herramienta para crecer en este tema también del equilibrio en cuanto a las emociones. Hermanos, les agradezco mucho, ¿verdad? Por poder conectarse y pues el próximo lunes, si Dios nos regala la vida y la oportunidad, nos estaremos conectando para la última clase. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Pablo. Pablo.